Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez en colaboración con Carlos Varela, William Canul, Luis Rojas y su servidor Jorge Maldonado. En esta ocasión vamos a hablar acerca del poder ejecutivo y el cómo lo concibe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, por parte mía, yo les voy a hablar acerca de aquellos requisitos que se necesitan para poder ser presidente del país de México. El artículo 82 nos presenta los siguientes requisitos para ser presidente en México. La fracción primera nos dice: tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Yo creo que es entendible, ¿no? Porque básicamente para que tú puedas ser presidente de México tienes que ser mexicano como tal. No podría venir un extranjero, por ejemplo, un estadounidense a las elecciones y pedir que quiere ser el presidente cuando no nació aquí y ni siquiera sus padres son de esta nacionalidad como tal. O sea, no son de nacimiento. La fracción segunda nos indica que deben tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. La fracción tercera nos comenta el haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. En este caso se refiere a aquellas personas o candidatos electorales que por alguna u otra razón pues su residencia no es aquí. Probablemente viven en Estados Unidos o en Canadá o cualquier otro país que se les pueda ocurrir, pero normalmente tienen que tratar de un año antes de que sean las elecciones, que normalmente es en julio. eh, digamos que por ahí de, no lo sé, yo calculo por ahí de octubre, noviembre o menos tal vez, tienen que estar aquí en el país de México y pues como tal residir este año. Ahora bien, si se quieren ausentar por unos 30 días, no hay problema, porque tal y como menciona, no interrumpe este año. Claramente si se pasan de los 30 días como los 31, ahí sí puede llegar a afectar en cierto sentido. La fracción cuarta se refiere a no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Esto yo creo que no tiene mucho misterio, pero por ahí se puede quedar en cierta interpretación de cada quien. También se refiere a no estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. O sea, imaginemos que un coronel decide pues querer, ¿cómo se llama? Postularse para la presidencia. Por ejemplo, en el caso de Rusia con Putin, Vladimir Putin era militar. Exactamente el rango que él poseía no lo sé, pero yo sé que sí era militar. Para que él haya podido postularse en su momento, tuvo que estar, bueno, no sé si 6 meses, pero si lo vemos hipotéticamente en México, él tendría que haber estado 6 meses fuera de lo que tenga que ver con su profesión, por así decirlo. La fracción sexta nos menciona que no debe ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Esto es tal y como en el caso de los militares, tienen que dejar este lapso de tiempo de su puesto. Como tal, ¿por qué hacen esto? Yo supongo que por cierto orden y probablemente por ciertas influencias que puedan haber, ¿no? Pero no sé demasiado acerca del por qué está así, porque a fin de cuentas se reforma cada cierto tiempo en base a las necesidades actuales que tengan las personas. La fracción séptima nos dice que no debe estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 83? Y este es muy interesante. Aquí nos dice principalmente cuándo comienza y cuánto dura su cargo como tal. El presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. Por lo que nosotros tenemos que las elecciones son en julio. No sé exactamente qué día es, pero una vez pasado, el 1 de octubre ya es presidente, por así decirlo. Y a partir de ese momento va a ser su sexenio. Comienza el sexenio, que son 6 años.
como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, el cual comenzó en el 2018, si no me equivoco, y va a terminar en el 2024, para complementar sus 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Refiriéndonos a lo que mencionaba la fracción séptima acerca de aquellas causas de incapacidad que se deben de cumplir en cierto punto. Por ejemplo, mi compañero William les hablará acerca de las formas, bueno, como tal, el por qué se daría esta ausencia por parte del presidente o por qué sería, pues, rescindido de su puesto, ¿no? Pero si este ya fue presidente anteriormente, no puede reelegirse, o sea, no existe la reelección, por lo que una vez termina su sexenio, ahí acaba y ya vive su vida normal. Tiene que entrar alguien más para tomar el puesto de la presidencia. Y en el caso de un presidente interino es lo que se da cuando, por una u otra razón, que más adelante se hablarán más a fondo, se tiene que ausentar el presidente y meten a alguien más en base a los términos que nos dicta la misma Constitución, pero al hacer eso pierde la oportunidad de ser presidente. Buen día, mi nombre es William Canul y yo voy a estar explicando qué sucede en caso de la ausencia del presidente de la República. Quiero aclarar que toda esta información va a estar basada en lo que sería en el libro de la Constitución mexicana. Podemos citar en el artículo 84 que en caso de la falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso, no será aplicable lo establecido en las fracciones segunda, tercera y sexta del artículo 82 de la Constitución. Más que nada porque el chiste de esto es que no se vea un desorden en lo que sería en la candidatura, ¿no? En la política. Ahora bien, podemos decir que quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios del Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, se entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir del momento que termine su encargo. En este caso podemos decir que lo que sería en la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años, el periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo cuando al menos las 2/3 partes del número total de los miembros de cada Cámara se constituirá mediante el Congreso Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por la mayoría absoluta de votos un presidente interino, en los términos de la que dispondrá la ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento la convocatoria para la elección del presidente, que deberá concluir en el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor a de 7 meses ni mayor a 9. El así electo iniciará un encargo y rendirá protesta ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral. Ahora bien, podemos decir que si el Congreso no tuviera sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya el colegio electoral, nombre del presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior, como lo habíamos comentado. Ahora bien,
quiero recalcar que la falta absoluta del presidente ocurriese en los 4 años últimos del periodo respectivo si el Congreso de la Unión se encontrare en sesiones, designará al presidente sustituto que deberá concluir el periodo siguiendo en lo conduciente. Ahora bien, quiero recalcar que el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. Ahora bien, yo creo que eso como tal es lo que pasaría en caso de que el presidente de la República se ausente. Como tal, podemos ver que más que nada nos podemos basar mucho en lo que dice la Constitución, vuelvo a decir, en el artículo 84. Ya dando un ejemplo de este tema, no sé, de que podamos decir de que el presidente actualmente, Andrés Manuel López Obrador, llega a estar, no sé, que ya vaya a morirse, pues en caso de envejecimiento o alguna enfermedad grave, ya sea cáncer, etcétera, o pues de COVID, que sería lo mismo, que está en su estado final. En estos casos, aquí ya viene entrando el artículo 84 constitucional, que viene siendo que se nombra al presidente sustituto a partir de los 60 días a llegar al poder ejecutivo presidencial. Soy Carlos Jared Varela Rodríguez y voy a explicar en la parte del video que se va a hablar sobre las atribuciones del presidente de México. Y como tal, en la Cámara de Diputados, de acuerdo con la página diputados.gov.mx, en las facultades del presidente, se entiende que son atribuciones del presidente de la República dar con sujeción a las leyes generales respectivas todos los decretos y órdenes que convengan para la mejor administración pública, observancia de la Constitución y leyes, y, de acuerdo con el Consejo, los reglamentos para el cumplimiento de estas. 2. Iniciar todas las leyes y decretos que estime convenientes, de acuerdo con el Consejo, para el buen gobierno de la nación. 3. Hacer, con acuerdo del Consejo, las observaciones que le parezca a las leyes y decretos que el Congreso le comunique para su publicación, no siendo en los casos exceptuados en la tercera ley constitucional. 4. Publicar, circular y hacer guardar la Constitución, leyes y decretos del Congreso. 5. Resolver con acuerdo del Consejo las excitaciones de que hablan los párrafos 1 y 6, artículo 12 de la segunda ley constitucional. 6. Pedir al Congreso la prórroga de sus sesiones ordinarias. 7. Resolver lo convoque la Diputación Permanente a sesiones extraordinarias y señalar con acuerdo del Consejo los asuntos que deben tratarse en ellas. 8. Negarse, de acuerdo con el Supremo Poder Conservador, a que la Diputación Permanente haga la convocatoria para que la facultad del artículo 20 de la tercera ley constitucional en su segunda parte. 9. Cuidar la recaudación y decretar la inversión de las contribuciones con arreglo a las leyes. 10. Nombrar a los consejeros en los términos que dispone esta ley. 11. Nombrar a los gobernadores de los departamentos a propuesta interna de la Junta Departamental y con acuerdo al Consejo. 12. Remover a los empleados diplomáticos siempre que lo juzgue conveniente. 13. Nombrar a los empleados diplomáticos, cónsules, coroneles y además oficiales superiores del Ejército Permanente, de la Armada y de la Milicia Activa y a los primeros jefes de las oficinas principales de Hacienda, establecidas o que se establezcan con sujeción en los primeros a la aprobación del Senado y en estos últimos a la Cámara de Diputados, según prescriben los artículos 52 y 53 de la tercera ley constitucional. 14.
Nombrar para todos los demás empleos militares y de las oficinas con arreglo a lo que dispongan las leyes. Número 15. Intervenir en el nombramiento de los jueces e individuos de los tribunales de justicia conforme a lo establezca la quinta ley constitucional. Número 16. Para retiros, conceder licencias y pensiones conforme a lo dispongan las leyes. Número 17. Disponer de la Fuerza Armada de mar y tierra para la seguridad interior de la defensa exterior y la defensa exterior. Número 18. Declarar la guerra en nombre de la nación, previo el consentimiento del Congreso, y conceder patentes de corso con estilo a lo que dispongan las leyes. Número 19. Celebrar concordatos con la silla apostólica, arreglando las bases que le diere el Congreso. Número 20. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, neutralidad armada, sujetándolos a la aprobación del Congreso antes de su ratificación. Número 21. Recibir ministros y además enviados al extranjero. Número 22. Excitar a los ministros de justicia para la pronta administración de esta y darles todos los auxilios necesarios para la ejecución de sus sentencias y providencias judiciales. Número 23. Conceder el paso o retener los decretos conciliares, bulas pontificias breves y rescriptos con consentimiento del Senado, si contienen disposiciones generales, oyendo la Suprema Corte de Justicia si se versan sobre asuntos contenciosos, y al Consejo si fueren relativos a negocios particulares o puramente gubernativos. En cualquier caso de retención deberá dirigir al sumo pontífice dentro de 2 meses, a lo más, exposición de los motivos para que, instruido su santidad, resuelva lo que tuviere a bien. Y número 25. Previo al concordato a la silla apostólica y según lo que en él se disponga, presentar para todos los obispados dignales y beneficios eclesiásticos que sean del patronato de la nación, de acuerdo con el Consejo. Y bueno, se habló de los primeros 25